Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a nuestro primer episodio de este podcast ambiental de Centro Mares. Mi nombre es Itzel Zamora. Yo soy Alan, somos dos biólogos marinos, estamos trabajando en el Centro de Investigación de Mares aquí en Mahahual. Este podcast está creado para la comunidad de Mahahual, para ustedes. Vamos a tratar diferentes temas ambientales. De entrada vamos a tener entrevistas con algún miembro de la comunidad. Pero si ustedes tienen alguna pregunta, si ustedes tienen alguna inquietud, alguna sugerencia, por favor háganosla saber y nosotros vamos a estar felices de hablar de ese tema o invitar a tal o cual persona a discutir algunos temas de interés para ustedes. Claro, queremos que sea un podcast relajado, que también la gente que nos escucha, que nos vea, igual la que participe con nosotros se sienta identificado con él. Primero, antes que nada, vamos a hablar un poquito del Centro Mares, ¿no? Okay. ¿Qué es el Centro Mares? No, el Centro de Investigación Mares, por sus siglas en inglés, significa Marine Resilience and Sustainability. En español es el Centro de Resiliencia y Sustentabilidad Marina. Trabajamos aquí en Mahahual junto con el Centro de Buceo Tácata haciendo investigación y también trabajando con la restauración de diferentes ecosistemas marino-costeros, principalmente como son los arrecifes de coral, los pastos marinos, las dunas costeras y los manglares, así como con otros temas que tienen que ver con la educación ambiental. Bueno, yo les voy a contar un poquito de lo que yo hago y en otros episodios vamos a invitar a otros miembros de Mare Center para que les platiquen pues todas las cosas que hacemos, ¿no? Yo coordino uno de los programas que es el programa de monitoreo de corales, en particular de trasplantes, porque hacemos restauración de corales y necesitamos ir a monitorear los trasplantes para saber si el programa tiene éxito o cómo podemos mejorar su éxito. También el programa de educación ambiental, con el cual estamos en colaboración con otras ONGs de la región, como es Menos Plástico, como es la Caracola, y tenemos varias actividades que les vamos a estar, de hecho, diciendo, vamos a estar publicando las actividades que tenemos aquí para que ustedes puedan asistir a ellas, ¿no? ¿Tú a qué te dedicas, Alan? A ver, cuéntanos un poquito. Bueno, yo soy biólogo marino, soy de Chiapas. Después vine aquí a estudiar a Quintana Roo, a Chetumal. Siempre me apasionó la parte del ambiente marino. Desde que estaba chico con enciclopedias, yo veía las imágenes de los buzos, de los peces, de los arrecifes, y poco a poco fue llamándome mi atención y cautivándome, hasta que tuve la oportunidad en la universidad de estudiar un tema relacionado con el ecosistema marino, como son los manglares. Posteriormente, en la maestría trabajé con arrecifes de coral, ya más directamente, y pues al fin logré cumplir mi sueño de la infancia. Y también, ¿nos quieres contar? ¿Quieres compartir con nosotros cómo terminaste aquí en Mares? Hoy es una larga historia, pero si tienen tiempo. No, bueno, yo soy egresada de la UNAM, en la Ciudad de México, y siempre me gustó la parte marina, ¿no? Entonces, yo hice mi tesis de licenciatura en Baja California trabajando con ballena gris y después hice un doctorado en Australia, ¿no? Estuve trabajando como postdoc en Querétaro y después en la UCRO, ¿no? Estuve trabajando un poquito más de 3 años monitoreando la megafauna, ¿no? De Quintana Roo. Y después me fui a Belice, trabajar un poquito más, y después regresé a México. Yo venía a Mahahual solamente por una temporada cortita en lo que pasaba lo del COVID, como muchos.
Y pues aquí me quedé, ¿no? Ya me Ujú. casé y todo. Genial. Entonces entré a trabajar hace más de 2 años a Mares y bueno, pues yo estoy muy feliz de estar aquí porque me encanta el arrecife, me encanta bucear, me encanta poder contribuir directamente a la conservación y restauración. Yo considero que somos muy afortunados de estar haciendo esto que nos apasionaba, que nos apasiona y que nos va a seguir apasionando, porque podemos pensar que aunque es un trabajo como lo hacemos con tanta motivación, tanto entusiasmo y tanta alegría, pues al final es algo que lo hacemos como naturalmente, ¿no? Entonces, pues sí, qué bueno que igual que los colegas y que la gente que conocemos y que trabaja también, que vienen aquí, como son los estudiantes, se puedan desenvolver en este maravilloso lugar como es Mahahual. Claro. Sí, yo particularmente, la verdad es que en cualquiera de los otros lugares ganaba mucho más, pero no me sentía completamente satisfecha, ¿no? ¿Por qué? Porque no sentía que estaba contribuyendo directamente, ¿no? Al mejoramiento de los ecosistemas, que al final de cuentas creo que muchos biólogos tenemos como ese objetivo, ¿no? Y aquí siento como que estamos directamente contribuyendo, ¿no? A eso. La verdad es que yo soy buza desde hace muchos años atrás, pero los últimos años ya me estaba costando mucho trabajo, o sea, bucear sin sentirme como un poco culpable, ¿no? Un poco como mal de ver que muchos corales están muriendo, lo deteriorado que está el mar, ¿no? Entonces, cuando entré a trabajar aquí, como que cambió esa perspectiva. ¿Por qué? Porque siento que buceo muchas veces para ayudar, ¿no? A restaurar el ecosistema y eso me hace como más, no sé, me da mucha satisfacción. Sí, claro. Y he vuelto pues me ha vuelto a gustar bucear, ¿no? Genial. Bien, pues en los próximos episodios de este podcast de Mares vamos a hablar acerca de diferentes temas con los que trabajamos. Claro, por ejemplo, lo de el trabajo con la restauración de arrecifes de coral, con otros proyectos que tenemos. Vamos a invitar a gente, investigadores, estudiantes, gente local que vive aquí en Mahahual, que conoce mejor que nadie la situación en la que estamos y esperamos que lo disfruten y también queremos que participen con nosotros para ir contestando todas las dudas que tengan. Sí, exactamente. Acuérdense que les dijimos, este es un podcast para ustedes. Queremos llegar a la mayor cantidad de personas posibles dentro de Mahahual y por qué no fuera de Mahahual también, porque muchas otras comunidades tienen los mismos problemas que tenemos nosotros también, ¿no? Aquí en Mahahual. Y entonces, para nosotros es muy importante que ustedes participen, que nos manden sus preguntas, que nos digan si les gustó, si no les gustó, que nos digan, ¿no? ¿A quién quieren ver entrevistar como entrevista la próxima semana? ¿No? Sus sugerencias. Entonces, sugiéranos lo que ustedes quieren ver. Podcast. En este episodio estamos súper emocionados de presentarles a nuestro primer invitado, Marco de Chocolate. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen. Tiene una cafetería aquí deliciosa. Nos compartió unos cafés. Y bueno, Marcos, muchísimas gracias. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Cuántos años llevas viviendo en Mahahual? ¿A qué te dedicas? Un poquito de ti. Sí, gracias. 8 años viviendo en Mahahual ya. Marco Antonio Arce es mi nombre. Soy originario de Toluca y pues vine aquí por una razón muy específica que son la belleza de las playas. Eventualmente descubrí que había muchas necesidades y una de ellas fue tener un cafecito, ¿no? La verdad es que para mí es una parte básica en cualquier ciudad, en cualquier pueblito, por pequeño que sea. Y bueno, pues aquí estamos tratando de contribuir en lo más que se pueda con la comunidad. Oye, Marco, y desde tu punto de vista, ¿cuál es uno de los más grandes o de los más grandes problemas ambientales que ves, que notas que ocurre aquí
en Mahahual? La basura, definitivamente creo que es un tema que nos afecta a todos. Yo tengo que decir algo muy importante. Desde que llegué a Mahahual, he estado muy en contacto con gente que se ha encargado de trabajar eh, pues todo respecto al tema de residuos sólidos. Y aprendí mucho de ellos, ¿no? Gente que pues viene a establecerse acá, gente de Europa específicamente, ¿no? Yo aprendí mucho de ellos, ¿no? Parece que nos llevan pues, bastantes años en ese tema. Eh, yo ya separaba la basura, pero hubo muchas cosas que no sabía, ¿no? Algunas prácticas que había que mejorar y sin duda pues aprenderles, ¿no? Era algo muy importante. Y me quedé con esa idea de contribuir de esa manera pues en esta pequeña población. ¿Qué hago? Pues sigo separando, eh, lavando basura, tener espacios en donde no sean visibles, ¿no? Hay muchos espacios aquí, muchos restaurantes, no precisamente restaurantes, pero pues que a la vista pues no deja una buena percepción, ¿no? Una buena impresión. Claro. Y nosotros que somos un pueblo turístico, pues no podemos permitir eso, ¿no? Entonces, yo me di la tarea de hacerlo por mi cuenta, dejando ahí una enseñanza para los demás, ojalá y se pueda replicar. Súper, genial. Oye, pero ¿qué otros problemas ves con la basura específicamente en Mahahual? ¿Hay mucha basura? ¿La gente es consciente? Sí, yo creo que hay mucha gente consciente y hay mucha gente que quiere ayudar, pero no sabe cómo ayudar. Yo sí soy fiel creyente de que habemos más de los que queremos y podemos ayudar, los que definitivamente no quieren hacer nada. Otro problema para mí, como lo preguntas, yo creo que es el abuso, quizás el uso excesivo, o no sé si llamarlo así, pero de las playas, ¿no? O el abuso de las playas como tal, del espacio. Y si bien pues tenemos un espacio natural con mucho mangle, con obviamente pues, espacios con mucha arena, ¿no? Para pasar ahí una tarde con la familia, pues este uso excesivo lleva a que la gente pues no levante su basura. A veces nos quejamos de que pues el municipio no pone recipientes, ¿no? Pone contenedores, pero mucho está en nosotros, ¿no? O sea, bien podemos llevar una bolsa y pues llevarnos lo que nos trajimos. Creo que esa parte pues viene de la raíz para mí, pues desgraciadamente pues en la educación, ¿no? A veces nosotros queremos eh, educar a alguien que quizás no está ya dispuesto a aprender o puede ofenderse, ¿no? Entonces pues esa parte es bien complicada. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. También es importante como que uno tenga amor por el lugar donde vive, ¿no? Que de esa manera, pues uno no va a ensuciar su casa, ¿no? Si lo sientes muy tuyo, Mahahual, pues no vas a querer que esté sucio, tirar Claro. botellas en la playa, porque es un lugar que te gusta, ¿no? Es un lugar donde llevas a tus hijos, a tu bebé, por ejemplo, Claro. a nadar, no quieres que esté sucio, ¿no? Sí. Entonces es importante también sentir que Mahahual, o sea, es parte de nosotros, de nuestra casa, no solamente de verdad nuestra casa, sino todo Mahahual. Sí, invitar a la gente que nos viene a visitar justamente pues, a no pisar los arrecifes, a levantar la basura, pues a no hacer del baño en cualquier lugar, ¿no? Eso que dices de sentir el lugar o sea, que pues, yo pertenezco a este lugar y a mí me gusta que la gente se sienta cómoda, pero sin ser grosero, ¿no? Sin atacar, Entonces, pues creo que hay muchas formas de que también la gente pueda adoptar este lugar como un destino eh, preferido. Y yo creo que hay mucho, o sea, se puede, ¿no? O sea, hay mucha gente que hace campañas, muchas empresas, pero yo creo que
hay muchas cosas que se pueden hacer. Para mí, pues estamos en pañales, pero pues yo creo que ahí más que verlo como un problema, sería verlo como una oportunidad para poder tener un Mahahual muy limpio, porque se puede. Y se puede en lugares pequeñitos, ¿no? Ya lugares de 1 millón de habitantes, pues quizás ya no, pero aquí se puede. Claro, o sea, Mahahual, a pesar de ser un pueblito pequeñito, o sea, yo siento que es pequeño, pero y no tiene mucha infraestructura, pero puede ser un pueblito pequeño, pero limpio. Y lo poco que tenemos, pues tenerlo bien cuidado, ¿no? Y yo creo que no hay que irnos a, no sé, a lugares tan lejanos, ¿no? Hablo pues, por parte de las autoridades, pero a veces hay poblados aquí próximos muy limpios, Sí. ¿no? Pues yo creo que regreso a lo mismo, hay gente que sí quiere contribuir y hay gente o sea, podemos aprender mucho de ellos y solamente está en que se acerquen, ¿no? Pero que las autoridades inviten a que la gente se pueda acercar, que tenga la confianza de hacer esa invitación, ¿no? Y ellos de acercarse para poder aportar. Creo que siempre se puede aportar. Sí, también que las autoridades pues pongan su granito de arena, o sea, si ponen contenedores en la playa, ¿no? La gente obviamente va a empezar a tirar la basura ahí en lugar de tirarla en la playa, digo, quiero pensar eso. Yo vi, cuando yo llegué a Mahahual, no había este contenedor que está justo al lado del faro, y entonces pues la gente tiraba su basura por ahí, pero en cuanto pusieron ese contenedor, yo vi que se retacaba el contenedor, ¿no? Entonces, yo Sí. creo que también las autoridades tienen como que poner su granito de arena, ¿no? Poner estos contenedores puede ayudar un poquito pues a minimizar, ¿no? Que la gente tire su basura. Sí, no hay seguimiento. O sea, o sea, uno puede poner su granito de arena y puede decir, ok, yo ya, pues, ayuda a limpiar, yo no tiro la basura en cualquier lugar, pero los que sí lo hacen, pues realmente no hay pues, un castigo ejemplar, ¿no? Y me refiero a ejemplar a quizás Una multa. una multa en donde haga recapacitar a la gente que pues el lugar es de todos y lo tenemos que cuidar. Y porque la gente tira basura y eso repercute en, pues, necesitas contratar a alguien más para que limpie. No toda la gente está dispuesta a limpiar pues, basura que no es de ellos. Yo creo que casi nadie, ¿no? Entonces, pues sí, hay que darle seguimiento. Claro, las autoridades, pues definitivamente tienen que hacer un trabajo importante. No todo es de ellos, ¿no? Porque yo creo que gran parte, de hecho yo pensaría que gran parte es de nosotros. Si queremos, pues sí se puede, ¿no? A veces si yo no sé cómo separar, pues le pregunto al vecino, a aquellas empresas que se encargan de enseñar, a que colabores con ellos para separar estos residuos. Yo creo que hay mucha gente que sabe, pero pues me regreso a lo mismo, ¿no? A veces la gente viene, tira basura, dice voy a estar 6 meses y no sienten este lugar como su lugar. Entonces, pues para mí siempre tiene que haber una sanción y yo creo que sí se puede. A mí Mahahual tiene mucho que ofrecer. Obviamente sales como turista del puerto o vas llegando por vía terrestre y desgraciadamente lo primero que vemos es basura. Entonces, pues eso no nos ayuda en nada. Claro. Es un tema súper complicado y que requiere que desde inicio trabajemos con ellos. Creo que un punto muy importante es empezar, ¿no?, a hacer conciencia en la gente de que los residuos sólidos urbanos se pueden separar para aprovecharlos, para disminuir el costo de energía en la que se producen estos productos. Por ejemplo, sabemos de las chicas que trabajan con la cuestión de reciclaje, menos plástico, más fantástico. Por ahí podemos empezar, pues que la gente sepa, ¿no? Creo que en Mahahual mucha gente sabe de ellas, pero ese es un punto. Los residuos sólidos urbanos, que son todos los residuos que generamos en el hogar, pues los podemos separar en residuos inorgánicos, en residuos orgánicos y en residuos valorizables. Entonces, si tenemos estos puntos bien focalizados, podemos empezar a contribuir un poquito más. Y es cierto también muy importante lo que dices de la gente que viene. Si yo ya traigo en una bolsa lo que voy a comer
lo que voy a consumir a la playa, el mismo esfuerzo o incluso menos, porque cuando lo termino ya no tiene producto, tendría que costarme menos colocarlo nuevamente en la bolsa para poder depositarlo en el lugar que le corresponde debidamente. Sí, y la parte también de hacer comunidad, yo creo que es bien importante, ¿no? Aquí en un lugar de tanto turismo, pues hay muchos grupos, no sé, como de personas que vienen de diferentes países, que ellos, ¿no? O sea, se reúnen, ¿no? Entre ellos. Y hay muchos que yo he visto que colaboran bastante, pero también hay otros que no colaboran nada. Y pues entiendo que no sea su país por un punto, pero sí son sus playas en ese momento, ¿no? Claro. O sea, en ese momento es el lugar que les toca cuidar y esa parte de hacer comunidad creo que no está siendo apreciada por todos. No, no le dan ese valor y realmente en un pueblo tan chiquito es, yo pensaría que es fácil, pero pues también tenemos que quitarnos muchos paradigmas, ¿no? Pues cuando no conocemos las otras culturas es donde entra ese choque y quizás por eso no lo hacen. Y pues el trabajo es un trabajo muy retador, pero pues en una comunidad tan multicultural creo que se puede. Sí, claro, y también quitarnos los pensamientos tan arraigados que luego tenemos de decir, ah, es solo una botella, ah, es solo una bolsa de sabritas. Sí, es una, pero lo están diciendo un montón de personas y entonces cada quien va contribuyendo con justo esta contaminación. Sí, el cigarro, por ejemplo, ¿no? La colilla de cigarro. ¿Cuántas personas no has visto que pues simplemente terminan de fumar y lo avientan? Pues aquí en la cafetería a veces me ha tocado que los dejan ahí en las macetas, ¿no? Pobre planta, no tiene la Sí, culpa. claro. Pero sí es importante como hacer conciencia, ¿no? De lo que estamos haciendo, nuestros actos, pues todo lo que hacemos en un día, imagínate por cuántas personas. ¿No? Y ahí, pues, ¿qué otro problema ambiental? Pues viene pues, toda pues fíjate, la flora, ¿no? Aquí que me están poniendo colillas de cigarros en una maceta, pues ya empezaste por ahí. Pero puede haber un impacto más grande todavía, pues con aventar otro tipo plástico al mar, latas, y están los pelícanos, están las tortugas, popotes, etcétera. Entonces, pues tenemos que ver la magnitud, ¿no? Y pues todo lo que viene, entre más crece una comunidad, pues más difícil se va haciendo. Y al final que, por ejemplo, los microplásticos, ¿no? O sea, todos estos residuos plásticos van generando estos pequeños microplásticos que al final se nos va a regresar a nuestra comida, ¿no? Entonces, es bien importante como hacer conciencia también de eso, ¿no? Como de, al final va a pasar por varios animalitos y se va a regresar a nuestro plato, ¿no? Entonces es bien importante que hagamos conciencia de todo eso. Y en la calidad del agua, ¿no? Al final, porque pues repercute el líquido vital y todo eso, pues tú lo avientas a la tierra y todo eso pues, lo va a absorber de alguna forma u otra. Entonces, pues todo eso nos repercute directamente. Claro. Solamente que no, yo creo que esa parte no la sabemos, ¿no? Entonces lo vemos como un problema menor y ahí está el trabajo también, no solamente de de las autoridades escolares también, ¿no? De mantener estos programas para educar más efectivamente, ¿no? A los niños, porque pues al niño hay que educarlo desde chiquitito, ¿no? Como tal, educación básica, por eso se llama educación básica. Es un árbol, ¿no? Si crece con un tronco y una base firme, pues va a ser un arbolazo, ¿no? Pero pues si está muy flaquito, pues eventualmente se va a caer y no va a desarrollarse como debería. Entonces, pues ahí está, creo que la educación a los niños y eventualmente los niños nos irán educando también. Sí, seguro que sí. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues invitar a la comunidad a que pues haga una labor por su cuenta, ¿no? De
de limpiar sus espacios nada más, de pues mejorar la imagen por casa, ¿no? Quizás levantando la basura. Yo creo que levantando la basura es un excelente inicio, ya que tú quieras barrer la O no entrada. tirándola. Exactamente, exactamente, sí. Claro. Ya que quieras barrer y que quieras echar agua y jabón y volverla a lavar, bueno, ya es otra cosa, pero no tirando la basura es un inicio y levantando la que no pertenece a ese lugar, pues es un excelente avance. Así que, pues invitarlos a que todos lo hagan, ¿no? Creo que es algo muy fácil. Por supuesto. Y pues los niños van a ver que lo levantamos y lo van a seguir haciendo. Claro. Pero muchas gracias por la invitación. No, a ti, Marco. Muchísimas gracias y qué rico café. Muchas gracias, bienvenido. Es mi favorito. Bienvenido siempre. Y bueno, pues si quieren venir aquí a la cafetería con Marco Chocolate, está aquí sobre Avenida del Puerto, ¿verdad? Así es, Paseo del Puerto aquí, antes de llegar a la terminal de cruceros. Tiene de todo, Aquí tiene capuchinos, tiene matchas, carajillos, chai. y muffins. Los muffins de Maleni son los mejores. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Espero que les haya gustado este episodio y por favor contribuyan con nosotros si tienen dudas, si tienen sugerencias, háganoslas saber, por favor. Nos vemos en el siguiente episodio y por favor cuiden el mar, mantengan limpia el pueblo, la ciudad, Mahahual, y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias.